Ya, y vamos con la última actividad de hoy. Esta actividad se llama Memorice, ¿sí? Como ven aquí hay distintos cuadrados, ¿cierto? Yo les voy a mostrar elementos y ustedes me tienen que indicar dónde estaban estos elementos, ¿sí? Pongan atención. Ahí apareció un auto, ¿cierto? Y una cama. Ya. Ahora ustedes me tienen que decir dónde estaban, deben indicar dónde estaban estos elementos. Ahí estaba el auto y ahí estaba la cama, ¿cierto? Espero que ninguno haya tenido dificultades en este nivel, ¿verdad? Vamos de nuevo. Aquí vemos una lámpara. Ahí vemos un control remoto. Y aquí vemos una cuchara, ¿cierto? Ya. Ahora es su turno de indicar y nombrar los elementos que están ocultos. El primero, ¿cuál era y dónde estaba? El primero era una lámpara, ¿cierto? Y estaba en el centro arriba. El segundo, ¿qué era y dónde estaba? Estaba en el extremo superior izquierdo y era un control remoto, ¿cierto? Y el tercero, ¿qué era y dónde estaba? En el extremo inferior derecho y era una cuchara, ¿cierto? Vamos de nuevo. ¿Qué objetos más podemos encontrar? Atención. Apareció una puerta en el centro inferior, ¿cierto? Apareció una moto en el extremo superior derecho. Apareció un refrigerador en el extremo superior izquierdo, ¿cierto? Y apareció en el extremo inferior derecho unos plátanos, ¿verdad? Ya, memorícenlo. Y ahora me tienen que indicar dónde, qué era y dónde se ubicaba el primer elemento que les mostré. En el centro abajo, ¿cierto? Que era la puerta. El segundo elemento, ¿dónde estaba y qué era? Ahí arriba, ¿cierto? Era una moto, ¿verdad? Sigamos. El tercero era el refrigerador y se encontraba ahí arriba, ¿cierto? Y el último, ¿dónde estaba y qué era? Los plátanos, ¿verdad? Sigamos. El primero, una silla en el centro abajo, ¿verdad? Un televisor aquí en el extremo inferior derecho. Un zapato en el extremo superior izquierdo. Un reloj en el extremo inferior izquierdo. Y una cama en el centro superior, ¿cierto? Ya, fíjense bien de estos elementos. Y vamos a recordar dónde estaban, ¿cierto? El primero, ¿qué elemento era y dónde estaba ubicado? En el centro, ¿cierto? Y era una silla, ¿verdad? El segundo, ¿qué elemento era y dónde estaba ubicado? En el extremo inferior derecho y era un televisor, ¿verdad? El tercero, un zapato, ¿cierto?
en el extremo superior izquierdo. Luego, ¿qué elemento era y dónde estaba ubicado? En el extremo inferior izquierdo y era un reloj, ¿verdad? Y el último era una cama, ¿cierto? Que estaba en el centro derecho, en el centro arriba, ¿verdad? Ya, vamos a hacer un poquito más difícil la actividad, ¿sí? Vamos, pongan atención. Vamos con la primera. Un auto, ¿cierto? Que está en el centro. Primera fila a la derecha, una cama, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaba el primer elemento? ¿Y qué era? Un auto, ¿cierto? En el centro. ¿Y dónde estaba el segundo y qué era? Una cama, ¿verdad? Que estaba en la primera fila, extremo derecho. Bien. ¿Qué aparece? Un control remoto, tercera fila, extremo derecho. Una lámpara, primera fila, extremo derecho. Una cuchara, segunda fila, extremo izquierdo. Y ahora traten de evocarlo. Lo primero era el control remoto, ¿cierto? Tercera fila, extremo derecho. Lo segundo que les mostré, ¿y dónde estaba? Era una lámpara, ¿cierto? Primera fila, extremo derecho. Y lo tercero era segunda fila, extremo izquierdo y era una cuchara, ¿cierto? Bien, continuemos. Tercera fila, extremo izquierdo, un refrigerador, ¿verdad? Segunda fila, extremo derecho, unos plátanos. Segunda fila, centro, una moto, ¿cierto? Y primera fila, al centro, una puerta, ¿verdad? Traten de memorizar. Traten de visualizar dónde estaban todos los objetos que les acabo de mostrar, ¿sí? Lo primero era un refrigerador, ¿verdad? Que estaba en el extremo, en tercera fila, extremo izquierdo, ¿cierto? El segundo, ¿qué era y dónde estaba? Segunda fila, extremo derecho, eran unos plátanos, ¿cierto? Tercero, ¿qué era y dónde estaba? Una moto, ¿verdad? Segunda fila en el centro. Y el último era una puerta, ¿cierto? Primera fila al centro. Bien. Vamos con la última.
Tenemos la silla, ¿cierto? Extremo izquierdo, tercera fila. Primera fila, centro, la televisión. Segunda fila, extremo izquierdo, el zapato. Segunda fila, extremo derecho, el reloj. Primera fila, extremo izquierdo, la cama. Tercera fila, extremo derecho, la moto. Y tenemos tercera fila, el control remoto. Fíjense que aquí les estoy mostrando 7 elementos, ¿verdad? Son bastante elementos por recordar. Así que este es el desafío, el último desafío. Vamos a ver cómo les va. Primer elemento que les mostré, ¿qué era y dónde estaba? La silla, ¿cierto? Extremo izquierdo de la tercera fila. Luego, les mostré la televisión, ¿cierto? Primera fila en el centro. Tercer elemento, ¿qué les mostré y dónde está ubicado? El zapato, ¿verdad? Segunda fila, extremo izquierdo. Luego les mostré el reloj. Segunda fila, extremo derecho, ¿verdad? ¿Qué les mostré después del reloj? ¿Y dónde está ubicado? La cama, ¿verdad? Primera fila, extremo izquierdo. ¿Qué más? ¿Qué elemento sigue? ¿Y dónde está ubicado? La moto, ¿cierto? Tercera fila, extremo derecho. Y vamos con el último elemento que les mostré. ¿Qué era y dónde está ubicado? El control remoto, ¿verdad? Tercera fila en el centro. ¿Cómo les fue? Me gustaría que me contaran su experiencia. Si se les hizo muy difícil o en qué minuto se les empezó a dificultar un poquito más la actividad, ¿sí? Entonces, vamos con las actividades para el hogar. La primera actividad, les pido que escriba un resumen de una noticia que haya leído o escuchado hoy, ¿sí? Si es muy temprano, si está viendo este video muy temprano, no importa, puede ser de ayer también, ¿sí? La actividad 2, observe la imagen y descríbala en voz alta. Trate de recordar la mayor cantidad de detalles. Luego tápela y responda las preguntas, ¿sí? Ahí está la imagen que tienen que observar y luego las preguntas que deben contestar. Y por último, realizar una sopa de números. Aquí tenemos cifras de números, ¿cierto? Que ustedes tienen que encontrar en esta sopa de números. Por ejemplo, el 1098 está aquí. Las cifras tienen que ser exactamente igual que la sopa de letras, o sea, de corrido en una misma línea. ¿Ya? Entonces, espero que les haya gustado la clase de hoy, que tengan una linda semana. Cualquier duda me dicen por WhatsApp. ¡Chao!